Estamos hablando de estos temas. El último informe ICOVID, desarrollado por las universidades de Chile, de Concepción y la Universidad Católica, concluyó que entre el 20 y el 27 de marzo, los casos nuevos de COVID-19 aumentaron en promedio un 35,5 contagios por cada 100.000 habitantes, la carga más alta en lo que va de la pandemia. Valparaíso, la Araucanía y también la región metropolitana figuran entre las zonas más complicadas. Vamos a profundizar en estas conclusiones. Estamos junto a la doctora Ana María Moraga, epidemióloga y jefa de carrera de medicina de la Universidad de Concepción, investigadora de ICOVID Chile. Doctora, gracias por estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y a todos quienes nos ven. Gracias por acompañarnos, doctora, para ir desmenuzando también tan importante que ha sido este trabajo de ICOVID de las distintas universidades para poner en contexto los datos y por sobre todo entender la realidad que estamos viviendo. Yo daba una cifra en la introducción que muestra algo que para muchos no va a ser nada nuevo, que la circulación del virus, que la tasa de contagios ha ido en aumento ya desde hace bastante tiempo. Estamos viendo una situación crítica ahora, pero esto se ha ido sosteniendo desde hace ya algunos meses. Así es, y yo creo que es importante mencionar y recalcar y tomar conciencia de que este momento que estamos viviendo, o en este momento que estamos viviendo, tenemos casi un 30% más de casos nuevos a la semana que la peor semana que vivimos en el invierno del 2020, en junio del 2020. Y efectivamente, aunque hubo una disminución, hablando a nivel nacional, en el mes de octubre, de esa fecha hasta ahora, esto solo ha sido un aumento. Y no solamente un aumento en el número de casos promedio semanal, un aumento en la positividad y un aumento crítico en el uso de camas UCI. Precisamente comparando con esa misma peor semana del año 2020, en esa peor semana llegamos a tener 2.100 pacientes en camas UCI. 2.100. Sí. La última cifra anunciada el día de ayer nos hablan de 2.800 hoy. 700 camas UCI, 700 pacientes más en camas críticas. La verdad es que el seguir aumentando esto se ve muy, muy difícil. Claro, porque yo he escuchado algunos comentarios, doctora, que hablan de que la diferencia con el pic del año pasado a esta situación que vivimos actualmente es bien notoria, considerando la alta cantidad de exámenes PCR que se hacen. Uno dice, podrían haber sido muchos más casos de COVID-19 en el peor minuto del 2020. Pero independiente de eso, la cifra concreta que usted está dando, la última, es súper clarificadora. Aumenta los hospitalizados, aumenta también las personas que necesitan el apoyo de ventilación mecánica y aumenta también el uso de camas UCI. Ese dato no depende del PCR, digámoslo, desde el número en sí, y muestra la realidad que se está viviendo, que es súper complicada y es peor de lo que se dio en su minuto el año pasado. Así es, Nicolás. Es muy bueno dejar eso claro, de que este aumento en el número de casos no se debe solamente a que estamos haciendo más test, porque efectivamente en estas últimas semanas el número de test ha sido récord también. Nunca se habían hecho tantos test o nunca se habían informado tantos test. Claro. Pero el indicador que aquí llama la atención es el aumento exponencial en la necesidad de camas críticas. Entonces, eso habla que la situación de pandemia hoy es más compleja que el peor momento del 2020. Doctora, ¿por qué ha aumentado tanto la circulación? Yo sé que es multifactorial esto, pero muchos dicen deben ser las variantes. ¿Será la variante brasileña, la variante británica en su minuto, la que al ser más contagiosa que otras variantes hace que justamente hayan 8.000, 7.000 nuevos casos que desgraciadamente 14 días después pueden derivar en una sintomatología grave? ¿O es más bien por un factor bastante más diverso? Como bien dice Nicolás, esto y los fenómenos en salud siempre son multicausales, ¿sí? Multicausales. Y aquí podemos destacar, evidentemente, que muy iniciando el año 2021, desde la primera semana de enero, observamos un aumento paulatino, ya desde diciembre, la verdad, después de las fiestas, un aumento paulatino y que no se ha detenido en el número de casos y evidentemente eso refleja una disminución en la adhesión a las medidas de autocuidado en la población. Y eso es también multicausal, porque la población ha relajado sus medidas de autocuidado, también es una arista que podemos analizar. Sí. Por otro lado, reconozcámoslo, la apertura de los colegios, ¿cierto? Que provocó un aumento de la movilidad y bien sabemos que aumentando la movilidad de la población, aumenta exponencialmente la posibilidad de contagios y el número de casos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Esta sensación de que llegando la vacuna e iniciando la vacunación
todo iba a estar inmediatamente mejor, también fue algo que nos pasó. Entonces, esto es absolutamente multicausal, ya llevamos ahí 3 razones, pero también hay que reconocer que ya identificamos en nuestro país 5 nuevas variantes, 5, Claro. ¿sí? Las 5 que son las que más preocupan a nivel mundial ya están en nuestro país. Recordemos que durante todo el verano, con permisos de vacaciones libre, la población viajó y viajó a precisamente estos países donde había mucha circulación de estas nuevas variantes. ¿Y qué resultó? Bueno, tenemos las variantes ya con circulación comunitaria a lo largo de todo nuestro país. Evidentemente, eso también es un factor que nos está pasando la cuenta ahora. En ese contexto, doctora Moraga, ¿cómo evalúa lo que son las mayores restricciones que comienzan el día de hoy y que se han ido paulatinamente implementando desde ya la semana pasada? El toque de queda, la restricción de la frontera aérea ya en definitiva, justamente por el tema de las variantes, la situación de los permisos, las cuarentenas que ya llevan, por ejemplo, la región metropolitana más de 3 semanas, un poco más. Esto también a nivel nacional, no solamente concentrándose aquí en lo que sucede en Santiago. Sí, en ese último punto yo le puedo contar que en Concepción, donde yo estoy, llevamos en cuarentena desde enero, Sí, ¿no? claro, ya Y en muchísimo. muchas otras comunas y regiones del país. Bueno, no nos queda más que imponer medidas que disminuyan la movilidad, ¿cierto? Creo que algunas medidas han sido tardías, como por ejemplo el cierre de fronteras y del ingreso de viajeros, o la mayor restricción, ¿cierto?, al ingreso de viajeros, pero son medidas que hoy son necesarias. ¿Por qué? Porque nuestro sistema hospitalario no da más, ¿sí? Y no solamente tenemos que enfocarnos a disminuir movilidad o disminuir riesgo de contagio COVID, no hay camas para situaciones críticas de ninguna patología, no hay camas para la posibilidad de descompensación de pacientes crónicos, para accidentes laborales, accidentes de tránsito. Entonces tenemos que tener una mirada no solamente en disminuir la posibilidad de uso de camas por COVID, que es altísima y en crecimiento, sino que también disminuir el riesgo de uso de camas críticas por cualquier otra causa. Usted apuntaba hace un segundo, doctora, podríamos definirlo como los factores sociológicos de esta pandemia. Se ha hablado desde el Ministerio de Salud, el ministro París constantemente habla de la fatiga pandémica, que se nota, que uno conversa, que uno la vive también. O sea, aquí nadie está exento de que finalmente llevamos un año con la situación de la pandemia y todo lo que involucra en todo sentido. En ese punto, ¿usted cómo evalúa lo que ha sido algunos temas que se ponen en la discusión? Por ejemplo, comienzo con la comunicación de riesgo, no solamente de la autoridad sanitaria, sino de todos, los medios también inclusive, donde de alguna manera se ha hecho un análisis de que la comunicación de riesgo ha sido en algunos puntos errática, de que la vacunación, que es una excelente noticia, muchas veces va siendo protagonista antes que, desgraciadamente, quien tiene que ser protagonista, que es la situación de las camas críticas, de los centros asistenciales y las personas que están muriendo. Bueno, la comunicación de riesgo en salud es responsabilidad de todos, no es solamente responsabilidad de la autoridad, de todos quienes ocupan cargos, pero finalmente de toda la comunidad. Y ha sido difícil, sí ha sido errática, han habido mensajes confundentes hacia la comunidad. No, no vamos a discutir ahora de quién es responsabilidad aquello, pero efectivamente las buenas noticias se han confundido con estamos muy bien, ¿sí? Y eso produjo, sumado a hechos tan concretos como la posibilidad de salir de vacaciones, de viajar, de abrir colegios, de abrir cines, restaurantes, iglesias, gimnasios. Ese es un indicador muy claro de que íbamos bien. Y eso ocurrió durante este verano, cuando nuestras camas críticas estaban en nivel rojo, ¿cierto? Nosotros coloreamos según semáforo ni COVID desde la primera semana de enero que el uso de camas está crítico, desde la primera semana de enero que el indicador de carga o los casos nuevos por habitantes han ido en aumento, pero en ese mismo periodo daba la sensación de que estábamos mejor porque las restricciones se estaban abriendo, ¿cierto? Estaban disminuyendo. Probablemente no fueron las mejores decisiones y bueno, hay que enmendar rumbo ahora, pero también hay que tomar conciencia individual, conciencia familiar, conciencia colectiva, conciencia institucional, ¿cierto? De que hoy hay que tomar decisiones que son importantes para las semanas que vienen, que tienen que ver con esto de disminuir los riesgos, como les comentaba Nicolás, pero también de poder mantener la cobertura de vacunación, no la de influenza que está comenzando ahora, Sí. sino que vacunación COVID en la población que ahora comienza a vacunarse, que es una población distinta a la que se estaba vacunando hasta ahora.
hoy comienza a vacunarse población joven y sana. Claro. Y esa población, que es la que hoy, ¿cierto?, tiene más casos, y así ha sido siempre en todo caso, ¿no? La Sí, población entre 30 y 60 años doctora, es la que siempre tenía más casos. y quiero quedarme con ese punto, porque desde el análisis presente que hacemos de este punto en particular, se dice, bueno, los adultos mayores igualmente están llegando a la SUSI, pero en menor medida que el año pasado porque están vacunados. Muchos me han dicho, ojo, los adultos mayores son los que más se cuidaban desde el principio de la pandemia, por distintas razones. Aquí hay un tema no solamente de la vacuna, sino finalmente de lo que tenemos que informar diariamente, que es una lástima. Fiestas clandestinas, reuniones sociales en cuarentena, toque de queda, que finalmente es más allá de la norma, es una despreocupación, una irresponsabilidad personal y también colectiva. En ese punto también hay un hecho de la causa, el promedio de edad de personas que se están siendo hospitalizadas con respecto al año pasado ha ido bajando y justamente son esos elementos lo que, si no me equivoco, explican esto. Sí, en relación a la edad, yo quería compartir dos situaciones que me parece importante comentar. Primero, que efectivamente en las últimas 3 semanas se ha observado una disminución en el porcentaje de pacientes mayores de 70 años que están entrando a UCI, ¿sí? También es multicausal el factor, podría ser un muy inicial efecto de inmunidad en esta población, pero también podría ser que se está haciendo de mejor manera adecuación del esfuerzo terapéutico en estos pacientes que quizás no tienen buen pronóstico o no venían con una buena calidad de vida. La adecuación del esfuerzo terapéutico es una muy buena cosa. Pero también en relación a la edad es interesante ver en el último informe epidemiológico que está disponible en las páginas del Ministerio, que es el grupo de edad entre 10 y 19 años, los adolescentes, los que más han aumentado su incidencia en las últimas semanas. Y eso es tremendamente Es preocupante decir, porque para quienes gran nos ven, parte los que más contagian, podríamos definirlo así. los que al parecer más se están moviendo, Ya. más han aumentado su incidencia y que es en gran parte este grupo de población no va a tener acceso a una vacuna. Por lo tanto, en ellos es tremendamente importante las medidas de autocuidado. Ahí hay algo importante también que recalcar. Bien relevante, y también considerando lo que usted decía, doctora, que ahora ya desde hace un par de semanas comenzó el grupo, grupos no de riesgo o grupos esenciales, sino aquellos que están sanos y que son más jóvenes. Y eso de alguna manera, por eso también, no sé si comparte la proyección positiva dentro de todo este escenario negativo, que hay que tenerlo bien, las cartas sobre la mesa, por así decirlo, de que las próximas 3 semanas van a ser súper críticas, pero que ya hacia un mes y medio más, podría haber una situación favorable desde el punto de vista de la vacuna. Y eso siempre incondicional, porque aquí esto es súper dinámico. No nos podemos confiar de que esto es un tema de tiempos, es un tema de acciones, ¿no? Así es, yo creo que no hay que perder la esperanza, se tienen que juntar varias situaciones, ¿cierto? Varias decisiones para que en un par de semanas más podamos ver alguna luz. La primera, por supuesto, tiene que ver con mantener las medidas de autocuidado y nunca vamos a ser excesivos en repetir esto, el uso adecuado de mascarillas adecuadas, la distancia física, el lavado de manos y esto tan importante que es tratar de mantenernos en lugares bien ventilados. Estamos viendo las imágenes de ahí del transporte público, sin duda que eso es complejo y ahí el uso de la mascarilla y el lavado de manos es importante, pero también va a ser importante tratar de disminuir la movilidad en todo lo que sea posible y mantener la buena cobertura en la campaña de vacunación para poder lograr en varias semanas más esa inmunidad de rebaño que estamos buscando. Y ahí es importante que la población joven y sana, hablo menores de 50 años, adhieran a la vacunación. Por último, doctora Moraga, agradeciendo estos minutos y este análisis que es súper importante para poner todos los contextos, toda la realidad que se está viviendo actualmente. Usted en algún minuto hablaba de el regreso a clases presenciales. ¿Usted cree que pasando el minuto en que, de alguna manera, esperemos, quiero ser súper cuidadoso en lo que voy a decir, vayan cambiando las cuarentenas, pasando a fase 2, que sabemos que las clases presenciales pueden volver en fase 2, dependiendo de los datos y la situación de la red asistencial y los números de esta crisis sanitaria, ¿se debería volver a clases presenciales? Me estoy adelantando mucho, pero creo que es importante porque en su análisis yo noto de que las clases presenciales no es por el tema de que los niños contagien, que igual pueden contagiar, pero sabemos por la evidencia que puede ser menos. Es el tema de la movilidad, usted decía, que es lo que preocupa este tipo de acciones como las clases en las salas, ¿no? Por supuesto que las clases presenciales es una movilidad de toda la comunidad, no se mueven solamente los niños, Claro. los padres, los profesores, todo el personal que trabaja en los colegios, escuelas y liceos. Eh,
Pero además recuerden este indicador que acabo de mencionar, que Eso, cuál es el grupo etario que la más ha edad. aumentado la incidencia, los adolescentes, los escolares, ¿sí? Ojo con eso. Por eso le preguntaba, de 10 a 19 años, dice usted, y justamente es edad de a 17, podríamos decir, edad escolar, edad que podrían volver a clases presenciales. Creo que hay un indicador que es clave ir mirando para poder decidir cuándo podemos empezar a abrir este tipo de actividad, y el indicador es de carga, el indicador de número de casos nuevos por 100.000 habitantes. Ese indicador tiene un margen o un límite que es 10. Sobre 10 estamos en rojo y la situación es crítica. Hoy es 35, Imagínese. 3 veces ese nivel. Tenemos que esperar que ese nivel baje de rojo, deje de estar en rojo, baje de 10, ¿cierto? Como para pensar en alguna posibilidad de apertura de establecimientos educacionales. Por ejemplo, llegar a 5, estoy poniendo un número, digamos, pero de todas maneras siempre se ha dicho que bajo 10. Algunos dicen tiene que estar más bajo 5 que 10 para asegurarse este tipo de actividades como reanudar clases presenciales, por poner solamente un ejemplo. Mínimo bajo 10, Ya, mínimo bajo 10, ideal bajo 5, por supuesto, claro. ¿sí? Pero hay que mirar en cuánto estábamos a principios de marzo cuando se abrieron los colegios. Estábamos sobre 10. Doctora Ana María Moraga, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Igual, Nicolás, y a todos quienes nos ven y escuchan. Gracias, Buen que esté día. muy bien.